Muy buen día mis queridos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nico y Caro. Queremos nuevamente darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este camino de entendimiento, de crecimiento, divertido. Yo siempre que explico qué es vida excepcional, le digo a la gente que es entender el mundo interior, pero de manera cool, como chévere, entretenida, divertida. No ñoña, a mí no me gusta la ñoñería, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Caro, muchas gracias por estar aquí viéndonos, por estar aquí escuchándonos. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a celebrar el Día del Padre. Sí, feliz Día del Padre a todos los señores que nos están escuchando el día de hoy y bueno, también a todas sus esposas, a las mujeres que nos escuchan. Compartan esto con los hombres de su vida, con los padres, con sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus padres mismos, porque hoy estamos de celebración. Hoy vamos a celebrar la fuerza masculina en nuestras vidas que nos entrega esa línea ancestral que son nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. Entonces quiero comenzar pues dándole las gracias a Nicolás por mis dos sobrinos, que es una de las cosas más importantes en mi vida. Yo soy una tía feliz. La verdad es que después de que han llegado Cristóbal y Agustín a mi vida, una parte de mi corazón que no sabía que existía se despertó. Seguramente esto también les pasa a las personas que tienen hijos, obviamente de una manera distinta, tanto mamás como papás, pero hoy quiero celebrar el Día del Padre también celebrándoselo a mi hermano y pues obviamente a mi padre y a todos los que nos están escuchando. Entonces, como es tan importante para mí tener a mis sobrinos en la vida, el protagonista de este episodio obviamente va a ser Nicolás. Quiero invitarlos a todos ustedes, por si no lo han hecho, a que lean el libro que ha escrito Nicolás, que se llama Pasos para cumplir los sueños. Aquí se los estoy mostrando en el video. Es la historia más espectacular que yo he podido leer, así que los invito. Además, tiene el nombre de una de las metodologías que hemos desarrollado en conjunto, Nicolás y yo, que es la de los pasos para cumplir los sueños. Muchos de los que han estado con nosotros en los Exceptional Life Design procesos o en las clases en las que hemos estado en los workshops, pues saben de qué significa la metodología, que además se aplica a todos los contextos de la vida. Pero por supuesto este fue como uno de los pasos importantes, hablando acerca de los pasos para cumplir los sueños. Entonces, Nico, ¿qué tienes para decirnos a partir de esa experiencia que es ser papá? Lo primero que quiero compartir con respecto a esto que significa ser papá para mí es algo supremamente controversial, y es: desde que yo me enteré de la llegada de mi primer hijo, la vida empezó a cobrar más sentido con respecto a los demás. Y esto es algo con lo que me gustaría comenzar, porque pues obviamente ahora hay una tendencia gigantesca a propender a no tener hijos para el bien común del planeta. Ajá. Y bueno, a pesar de que puede llegar a ser una solución coyuntural, pues que me parece un poco radical, yo quiero compartirles a todos ustedes mi perspectiva al respecto, y es, yo creo que los que ya estamos acá y los que estamos vivos, tenemos la posibilidad de optar por uno de los valores más fundamentales de la vida del hombre, que se llama la responsabilidad. Okay. En el momento en el que yo me enteré de la vida de mi hijo, empecé a pensar en los otros niños, empecé a pensar en las otras personas, empecé a dejar un poco el hedonismo y el egocentrismo de solo yo. O sea, mis viajes, mi motocicleta, mis actividades son como ahora algo pues secundario, y de hecho no dejo de hacerlo. Claro. Es una de las cosas maravillosas que me suceden ahora, y es: no, cuando uno es papá, entonces empieza a sacrificar una cantidad de cosas en la vida, que ya no puedes salir, que ya no puedes dormir. Bueno, sí, claro, muchas cosas de esas son verdad, pero en el momento en que tú te enteras, y sobre todo que despiertas esa motivación de adentro, porque no estamos hablando de todos los papás. Claro, ¿sí? Total. No, aquí estamos hablando de los papás que se encargan de sus hijos, que les interesa sobre todo despertar ese sentido de la responsabilidad, y al contrario del papá estilo Diomedes.
que es el que dice... proliferar su semilla por el mundo. Espero que todas las mamás de mis hijos se estén cuidando bien de ellos. O sea, ¿cómo se te ocurre, hombre? Claro que no. Así era, esa no era la creencia de Diomedes, supuesto. nuestro Zeus caribeño. Era una de las cosas que me daba más risa del hombre. Bueno, el tema aquí, también quiero compartir con ustedes, pues que nos cuenten a nosotros, primero, cómo celebran el Día del Padre ustedes, Sí. cómo les gustaría que se lo celebraran a ustedes como papás, y para los más ñoños, ¿de dónde viene la celebración del Día del Padre? ¿Por qué celebramos esta cosa? ¿Por qué hacemos esta celebración del Día del Padre? Bueno, conectando con lo que acabas de decir de Diomedes y tal, ¿no? Pues yo quiero que comencemos esta celebración, Nico, reflexionando acerca de cuál es el papel del papá en nuestras vidas, ¿sí? Pues porque es que hay muchas frases como que a mí personalmente no me gustan mucho. Yo he tenido un padre extremadamente presente en mi vida, adoro a mi papá, le doy muchísimas gracias por todo su aprendizaje, todo lo que me ha entregado en la vida, y para mí tiene el mismo nivel de importancia que mi mamá. Para mí esto es algo completamente personal, y entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Específicamente porque se oyen frases como mamá no hay sino una y papas hasta en el huerto. Sí, entonces como que no estoy de acuerdo con eso, porque si en mi vida mi padre no hubiera estado tal como fue, o sea, su presencia, pero más allá de simplemente estar, fue entregarme todo el aprendizaje, todo lo que significaba ser él mismo como padre conmigo. Pues mi vida no sería la misma, yo no podría ser la misma persona. Tengo muchísimo que agradecerle a mi padre, no solamente la vida, sino muchos aprendizajes y todos los momentos en los que ha estado acompañándome, que continúa acompañándome, pues gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es ese papel del papá en nuestra vida? ¿Cuál es la diferencia? Ya que hablas del Ton es mi papá, así le digo yo. Como desde que tenía 9 años le digo el Ton. Para mí también es mi gran maestro. De hecho, a él le debo el libro que escribí, porque precisamente de muchas enseñanzas que él me dejó, pude sacar y tabular muchas cosas que están ahí plasmadas en el libro. Cuando lo leas ya te vas a dar cuenta de eso. Y lo más interesante que quiero que entiendas con respecto a esto es que era un tipo de esos papás de vanguardia, de esos papás pioneros, como que salen esta tendencia de papás que estaban más pendientes del deber ser y del trabajo en la oficina. Sí. Y empiezan estos papás, como, yo no sé si fue la onda hippie o qué fue lo que hizo, que les despertó la dimensión emocional y empezaron a estar más presentes, al tema de abrazar a los hijos, de decirles te amo, de enseñarles, de estar presente, así como los años maravillosos, como así era mi papá. Sí. El tipo estaba presente todo el tiempo, eso era genial estar con él, compartir cualquier momento, que vamos a limpiar las bujías. Entonces él empezaba a hablar de sus vainas de campesino, y mira que yo vengo de acá. Entonces también de su sabiduría desde las experiencias que tenía del banco, y pues temas, sobre todo con el tema del fútbol. El hombre es supremamente futbolero, toda la vida le gustó jugarlo, ¿no? Fue jugarlo. Ahorita sí lo ve por montones. Pero aunque sigue jugando, ¿no? Sí, claro, con 60 y pico, 63 años. Un berraco. Así es. Bueno, y precisamente quiero hacer referencia a él porque hay muchos papás en este momento que son así. Entonces tenemos que salirnos de ese estereotipo de, no, pues los papás no son ni amorosos, ni estuvieron presentes. No, hay muchos en este momento que podemos reconocer como la presencia de nuestros padres y la influencia de nuestros padres generó esta salida de ese mapa de los papás. Siempre son los mismos. Los papás son el castigo, el juguete, el deber ser. Completamente. Y además es que ahora, como el nivel de entendimiento y de conciencia es algo superior y es algo distinto, los hombres saben lo que significa estar en la vida de sus hijos. Estamos hablando obviamente como una generalización,
pero es una generalización que va a la mayoría. O sea, los hombres de la generación X, de la generación Y, incluso los millennials que ahora son papás, entienden y aman a sus hijos y los aman profundamente y expresan su emocionalidad abiertamente ante ellos, ¿no? Y bueno, esto se conecta también con todo el tema de la revolución de la mujer, el feminismo y tal, en donde el equilibrio en el quehacer de la familia, pues digamos que se enfoca más el quehacer de la familia hacia el equilibrio. Claro. Entonces los hombres también se vuelven cuidadores. Ahora tenemos stay at home dads. Exactamente. Sí, eso es genial. Exactamente, tenemos cosas incluso desde la legislación como la Ley María, que era una cosa que antes era impensable, pero pues que ahora les dan unos días a los... ¿Qué es la Ley María para los La Ley María es que dan unos días de permiso a los padres para acompañar a la mamá que acaba de tener un bebé. Obviamente en otros países es muchísimo más avanzado el tema, pero por lo menos hemos empezado por algo acá en Colombia. Tal cual. Entonces se entiende esa presencia del papá como realmente que es importante para la vida de los hijos. Y cada vez hay hombres más conscientes de este tema que se están entregando mucho más a ese rol de papá. Tal cual, así es, Caro. Mira que una de las cosas que más me gusta conversar con papás que están en la misma onda conmigo, de estar presente con nuestros hijos, es la gran diferencia entre el gesto amoroso del papá de darle al hijo cosas a darle tiempo. Sí, Esta es una diferencia gigantesca. Todos los que nos están escuchando en este momento caigan en cuenta de cómo la satisfacción personal y emocional que puede llegar a tener un padre puede ser equitativo en el momento en el que le das un obsequio a tu hijo o le entregas tiempo y experiencias. Sí. El tema es las repercusiones que van a tener en esa personita en un futuro y ahí mismo con respecto a la experiencia. Es mucho mejor la experiencia cuando tú empiezas a tener claro que el tema de darle cosas o asegurarle, por ejemplo, los papás que están en una condición socioeconómica estable, lo primero que piensan en el momento en el que quedan embarazados es en la universidad. O sea, si ahorita cuesta 15 millones, 20 millones de pesos un semestre, ¿cómo va a ser dentro de 16, 17 años que mi hijo empiece la universidad? Y entonces empiezan esta compulsión tremenda de tener que trabajar precisamente para asegurar, entre comillas, asegurar el futuro de sus hijos. Y no se imaginan la cantidad de muchachos que yo tengo haciendo fila en mi consultorio que tienen desde los 15 a los 25 años con unos vacíos de presencia precisamente de sus padres, porque los que estuvieron fueron los choferes, los guardaespaldas, los profesores, los tutores. Entonces no creas por un segundo que la presencia tuya como padre va a ser reemplazada con algo más. Es muy importante que estés ahí presente para tu hijo o para tu hija. Quiero contarles una anécdota personal aquí en donde el protagonista es obviamente Nicolás, que me está ayudando a celebrar este tema del Día del Padre. Y es que cuando estábamos haciendo planeación hace unos años con respecto a lo que queríamos proyectar en Vida Excepcional y la empresa y tal, entonces yo le dije a Nicolás, a mí me gusta mucho viajar y me gusta igual me gusta mucho trabajar. Es algo similar, o sea, está en el mismo nivel. Sí, claro. Entonces yo llegué a decirle a Nicolás, no, mira, vamos a hacer el workshop de empresario excepcional y nos vamos a ir de gira por todas las ciudades de Colombia, necesitamos entregarle esta información a todos los empresarios, es súper importante. Realmente, después del piloto que hicimos hace 4 años, nos dimos cuenta de que las personas realmente se desarrollan muchísimo, entonces yo le dije, vamos a ir a trabajar y en todas partes, incluso vamos a salir de Colombia, vamos a llevar esto a otros niveles. Y mi hermano me dijo, sí, está perfecto, pero cuando sea por fuera de Bogotá te vas tú y todo lo que sea acá en Bogotá lo hago yo. Y yo le dije, o sea que como que frenaba un poco, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasó? Me dijo, cuando Agustín, que es mi sobrino menor, tenga 10 años, en ese momento voy a empezar a viajar con nuestros workshops y con nuestra empresa, porque para mí la prioridad es estar presente en la vida de mis hijos. Y no es negociable. Entonces, para mí eso fue, primero que todo, admirable,
realmente lo entiendo completamente, lo respeto completamente y obviamente pues con base en eso definimos la planeación y en efecto soy yo la que viaja y él se queda muchas veces y cuando podemos hacerlo, que no es mucho tiempo afuera, pues lo hacemos juntos afuera. Pero sí me pareció súper valioso y eso es lo que quiero compartir con todos ustedes, la fuerza y la radicalidad acerca de cómo los hijos son lo más importante para la vida de un papá y en este caso la vida de Nicolás. Porque a veces los padres están en esa dicotomía, ¿no? Entonces pensando en el tema de la proyección y de la provisión, que muchas veces, a ver, no es que recaiga como responsabilidad únicamente sobre los padres, no estamos hablando de eso porque no estamos hablando del siglo pasado. No exclusivamente. Sin embargo, sí de la estructura de pensamiento del hombre en donde la provisión es fundamental. ¿Sí? Tal como la mujer cuida, el hombre provee. Sí. Es una estructura mental y una estructura emocional también. No significa que la mujer no pueda proveer y el hombre no pueda cuidar, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que aporta cada quien a la familia. Y en este caso, pues obviamente es el papá aporta esa visión de provisión. Me pareció muy interesante cómo la provisión sí se puede dar y se puede dar a partir de muchos procesos que hay acá internamente y cosas muy cortas afuera, pero la prioridad definitivamente es la presencia. Hay que romper paradigmas, claro. Una de las creencias fundamentales con las que yo luché en ese momento de tomar la decisión de estar presente para mis hijos, específicamente en esa primera etapa, fue, estás en los años más productivos de tu vida. Sí. ¿Sí? Este es un periodo supremamente importante para ti. Y después me hice la pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo así que estos son? ¿Por qué no después? Porque no puede ser después que yo vaya a ser productivo. Y empecé a estudiar una serie de casos de éxito que me mostraban personas que después de los 40, 45 años tenían un éxito sustancial en todo lo que tenía que ver con sus carreras y su vida financiera y económica. El tema, por ejemplo, el paradigma de, pues, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que eres? Entonces, cuando salimos los hombres y nos encontramos, por ejemplo, a jugar fútbol y empezamos a hablar de las experiencias que hemos tenido, los viajes, el carro que tenemos, las inversiones que hemos hecho, todo eso, pues, obviamente empieza a jugar un rol en el momento en el que pues tú estás en esta dicotomía de ¿será que estoy presente para mis hijos? O me meto, o sea, me entrego a esta compulsión de hacer dinero precisamente para lograr un estatus. Entonces ahí sencillamente lo que tú puedes hacer es romper paradigmas. Yo no sé las cosas que tengo, yo no soy mi estatus, ¿sí? Es para mí más importante la presencia mía con mis hijos, el tema del cuidado, el tema de la responsabilidad, el tema de mostrarles a través del ejemplo lo que representa esa imagen paterna. Y pues bueno, vamos a ver en qué resulta esto. No sabemos qué va a pasar, pero de lo que sí estoy seguro, Caro, es que es mucho mejor. Así de sencillo, mucho mejor que estar ausente. Claro que sí, claro que sí. Y eso, digamos que lo hemos experimentado de primera mano. Bueno, Nico, entonces vamos a darles tips a las personas para que primero aprovechemos mucho más a nuestros padres y segundo, pues a los hombres que nos están escuchando, que ya son padres o que quieren llegar a ser papás, para que puedan entregarse mucho mejor a sus hijos. Entonces, la pregunta concreta es, bueno, ¿qué es lo que aporta el papá a la vida de una persona? ¿Qué aporta? Mira, te lo voy a dar en un ejemplo claro. Okay. Y es, cuando la mamá está presente en la vida del niño o de la niña, al principio es la solución para todo. Okay. ¿Sí? Es como, mamá, tengo sed, mamá, quiero yogur, mamá, esta tarea, mamá, tengo que ir a tal parte, mamá, ¿cómo soluciono esto? Sí, no, ni siquiera mamá, ¿cómo soluciono esto? Sino mamá, solucioname esto. Ajá. ¿Sí? Y lo primero que yo entendí en este rol de papá fue ver muchos otros papás que hacen lo mismo, y es, ellos están ahí, presentes, ¿sí? Pero no lo hacen por sus hijos. ¿Sí? Tengo hambre, pues ¿qué va a hacer, mijo? ¿Sí? Entonces yo me quedo, ¿qué quiere que yo haga? ¿Sí? Okay. Ay, me traes de comer, pues tú ya eres grandecito, ve a la nevera y buscas qué es lo que hay. Okay. ¿Sí? El tema del desarrollo de carácter desde la responsabilidad, es decir,
la capacidad de que el papá le da la capacidad al niño o a la niña de entender que el mundo no solamente es ese lugar del nido en donde mamá me tiene en esta burbuja donde me entrega todo, sino que también la vida es cosas duras que me toca desarrollar. Claro. Entonces, al final ese es el rol del papá, Claro. es como mostrarle la vida al muchacho. Ya entiendo entonces por qué es que estar con el papá es más divertido, porque claro, es algo nuevo siempre, es una experiencia distinta, y claro, cuando uno está con el papá es cuando llega con chichones, con morados, ¿no? Tal cual, sí. Sucio, pues entiendo perfectamente, porque si te muestra a través la vida a través de las experiencias, en cambio la mamá te cuida, ¿no? La mamá te muestra el deber ser un poco, que también es fundamental, me parece súper interesante. Quiero contarte algo que encontré por ahí en internet, que tiene una lista en donde dice las mamás y los papás no pueden ser Como un comparados. paralelo. Como un paralelo, Ok. exactamente. Entonces, pues aquí hay cosas súper valiosas que quisiera que charláramos un poco acerca de esto. Entonces dice, la madre personifica el cuidado y el padre personifica la responsabilidad. De acuerdo. Además, entendiendo la palabra responsabilidad como habilidad para responder, Claro. ¿no? Entonces tiene que ver con esto que nos estás diciendo acerca de cómo el padre te muestra las experiencias de la vida. Mi definición, Caro, de responsabilidad es tan sencilla como si tú eres responsable, te sientes vivo. Sí, completamente, así es, sí. Entonces finalmente, fíjate que mi abuelita tenía, yo siempre hablo mucho de mi abuelita cuando tenemos dichos, porque pues era la reina de los dichos. Entonces mi abuelita tenía un dicho que decía, hijo consentido, hijo perdido, ¿no? Sí, Y un sí, poco, o esto se conecta cuando le dicen a las personas si está debajo de las naguas de la mamá, ¿no? Entonces ese cuidado, cuando se va al extremo, cuando no es moderado, finalmente genera incapacidad de responder, y por eso vemos Claro, personas de edad avanzada que finalmente siguen siendo cuidados como niños, Sí. de 30, 40, 50 años, que siguen siendo cuidados como niños por sus mamás, mientras que el papá les dice, sal a la vida y responde de alguna Tal cual. manera para que crezcas, ¿no? Hay que tener en cuenta que por eso es que hablamos al principio de la presencia, porque es muy diferente que tú enfrentes las consecuencias de la vida con un respaldo. Es decir, papá, rompí el vidrio de la vecina con el balón. Sí, Camine, mijo, y vamos a dar la cara. sí, Vamos claro, juntos. perfecto. Eso es lo que hace el papá. Ajá, mira, tiene que ver con esta nueva frase, dice, las madres te protegen de una caída, los padres te enseñan cómo levantarte después de una caída. Vale, o sea, bien profundo y filosófico. Completamente, Ok. completamente. Tenemos otra. Las madres te enseñan a caminar, los padres te enseñan a caminar por la vida. Ah, ok, vale, también muy abstracto. Sí. Sí, es como las mamás en la actividad per se, ya los papás es como cómo andar en la vida de verdad, ya cuando salgas del nido, ok. Me gusta y quiero que profundicemos un poco en eso, porque tiene que ver mucho con lo que tú escribiste acá de los pasos para cumplir los sueños y la historia tan preciosa. Además es una historia costumbrista. Si ustedes quieren saber de Colombia y saber de la intimidad de las familias de Colombia, les recomiendo que, porque además sabemos que nos escuchan en muchas partes y que nos ven en muchas partes, en muchos otros países, les recomiendo que lean el libro de Nicolás que se llama Pasos para cumplir los sueños. Lo encuentran en Amazon. en Amazon, en Kindle. Entonces lo pueden bajar ahí, y pues quiero que hablemos un poquitico de esto, porque dice, las madres enseñan a los hijos desde sus propias experiencias, mientras que los padres te enseñan a ti a aprender de tus propias experiencias. Tal cual. Y porque quiero que hablemos de esto, pues realmente quiero que hablemos de lo que tú nos cuentas un poco en el libro de Pasos para cumplir los sueños, porque eso es finalmente lo que se muestra en este libro, de las enseñanzas que te da Bonnie, ¿no? Que te da mi papá, o sea, el Ton. El ton. Ajá. Cuéntanos un poquitico ahí. Bueno, precisamente una de las cosas que más yo sentí cuando empecé a escribir el libro a Cristóbal fue la necesidad de dejarle a él un legado de mis enseñanzas, de las enseñanzas que yo había tenido, pues en todos los cursos, seminarios, certificaciones en la universidad, en mis posgrados, en mis clases, en mis consultas, en mis conferencias.
pero sobre todo las enseñanzas que me había dejado mi padre y que me había dejado mi niñez. Eso fue sensacional para mí, o sea, el poder plasmar eso en el texto. Y lo que descubrí fue la tendencia que tenemos todos de querer controlar la vida de nuestros hijos en ese primer intento. Porque yo escribí, la primera carta que yo le escribí a Cristóbal era: tú tienes que ser feliz, tú deberías cumplir tus sueños. Y yo leí eso y dije, uy, no, qué man tan mamón. Sí, no, espérese un segundito, porque tampoco... Eso nos pasa a todos los papás, o sea, queremos meterles inyectarles nuestras experiencias a nuestros hijos sin entender que la vida no funciona así, que ellos tienen que pasar por su propio camino, que pasar por su propio sendero de vida y descubrir los aprendizajes que requieren para pasarla. Una de las cosas maravillosas que yo he entendido en este camino de ser padre es descubrir quiénes son mis hijos. Entonces, no es que tus hijos ya tengan una identidad, y tampoco es que tú los formes, ¿no? Tú los encauzas. O sea, claro, esa palabra de formar me parece un poco fuerte, un poco extrema. ¿Sabes? Yo pondría el adjetivo atrevida. Sí. Atrevida, porque finalmente es hacer es moldear molde, la ¿no? identidad de la persona, Sí. ¿no? Tú vas a descubrir a esa persona a través de tu guía, es verdad, es un camino entre el libertinaje y la obediencia, o sea, Sí. es la mitad, es la armonía entre esas dos. No es que tus hijos te obedezcan todo, y no es que tú hagas lo que a ellos se les da la gana y les des lo que a ellos se les dé la gana. Es entender que en la mitad está eso, de esa guía, ese encauce, y es una ciencia, es algo de lo que se aprende todos los días. Entonces, mi mayor consejo para todos los papás, o todos los que quieren ser papás, o todos los hijos que están escuchando esto para sus papás, es que entiendan que esta labor no es fácil, es una cosa de todos los días. No hay una guía, no hay una cosa que tú puedas aplicar durante toda tu vida. Sí hay principios, pero tú necesitas ir acomodándote a los periodos de tus hijos. Al principio, sí, claro, te vuelves más maternal, más femenino, los abrazas más, pero llega un momento en donde tú, como padre, tienes que decirle, bueno, párate, tú puedes solo, sí. Dale, vamos, vamos a nuestro ritmo, no nos vamos a comprar eso, no es necesario eso, ya tienes un dulce, ya no más. O sea, son cosas que tú aprendes en el camino y empiezas a aplicar precisamente si tienes ciertos principios. Y de esto sí que se puede profundizar, y precisamente los invito a que se den cuenta de que es una discusión, no es algo que es un descubrimiento además, sí. No es algo que yo les digo, esto es la panacea donde ustedes van a saber cómo son las cosas, sino que es algo que construimos juntos, ¿sí? Los pasos para cumplir los sueños es ese maravilloso camino en donde ustedes encuentran que a través de esa conexión, esa empatía con la historia que tengo yo con mi padre, nos damos cuenta de cómo es que podemos realmente cumplir con nuestros sueños. Bueno, yo quiero entregarles lo mejor que me ha podido enseñar mi papá para ir cerrando este podcast de celebración del Día del Padre, y es, mi padre me enseñó algo fundamental, y fue a vivir la vida entendiendo la responsabilidad de las consecuencias. Mi padre es el hombre más amoroso que conozco, y le agradezco todo ese amor que me entregó, y me lo entregó con la firmeza necesaria para entender que todas las decisiones que yo tomo son 100% mías. O sea, mi papá nunca me dijo qué tenía que hacer, nunca me dijo qué tenía que hacer, solamente me preguntaba: si eso es lo que tú quieres, asuma las consecuencias. Claro. Y por lo tanto, a partir de esa enseñanza, que fue finalmente tomar decisiones, creo que lo mejor que le puede entregar tanto a un padre como a una madre a un hijo es la capacidad de tomar decisiones y asumir consecuencias. Es que yo he podido enfrentar la vida y vivir la vida excepcionalmente como gracias a Dios lo hago, y gracias a las decisiones que he tomado. El asumir la vida a partir de las consecuencias es también vivir sin miedo, porque muchas veces los padres lo que hacen es tomar las decisiones